Robert Redford. Solo su nombre evoca una época dorada de Hollywood, una carrera llena de historias y un hombre que no solo actuaba, sino que inspiraba. Esta madrugada, a los 89 años, Redford ha fallecido en su casa de Utah, según ha informado su publicista. Sin embargo, más allá de los homenajes y los elogios, perduran rumores de rivalidades, lazos rotos y secretos inconfesables. Detrás de la sonrisa pulida y la imagen legendaria se escondía un hombre con rencores silenciosos, relaciones deterioradas por el tiempo y un distanciamiento de un nombre en particular. Una estrella tan poderosa, tan inolvidable y tan poco dispuesta a presentar sus últimos respetos. ¿Qué les separó al final? La leyenda El desvanecimiento silencioso. Cuando se conoció la noticia el 16 de septiembre de 2025, Hollywood y el mundo se detuvieron. Durante más de 6 décadas, Redford había sido más que una estrella de cine, era un director, un defensor del cine independiente y la fuerza detrás del Instituto Sundance, un motor cultural que transformó la forma de hacer y ver películas. Sin embargo, en sus últimos años, Redford se retiró gradualmente de los focos. El punto de inflexión llegó en 2018 durante el estreno de The Old Man and the Gun. En las entrevistas confirmó lo que los fans sospechaban desde hacía tiempo, que esta sería su despedida como actor. Muy apropiadamente interpretó a un envejecido ladrón de bancos que no podía dejar de perseguir la pasión incluso en la vejez. Dijo a Associated Press: «Supongo que ahora que estoy entrando en los 80, quizás sea el momento de pasar a la jubilación y pasar más tiempo con mi mujer y mi familia». Aún así, permaneció en las pantallas de cine una última vez. En 2019, apareció brevemente en Vengadores Endgame como Alexander Pierce, un cameo sorpresa en un universo blockbuster alejado de su terreno habitual. Su razón: sumergirse en las técnicas cinematográficas modernas y las innovaciones narrativas. Los hermanos Russo compartieron más tarde que Redford les dijo que el día del rodaje sería su último día como actor, su última reverencia en una escena que cerraría silenciosamente una carrera extraordinaria. Nuevo capítulo. Silencio, soledad y propósito. Tras alejarse de los papeles protagonistas, la vida de Redford cambió a una cadencia más tranquila. En 2020 vendió su antiguo rancho de caballos en Utah para centrarse en su casa de Provo Canyon y la propiedad de Sundance, lugares que se habían convertido en algo más que fincas, sino en extensiones de su espíritu y su legado. Sus últimos años estuvieron marcados por un ritmo más lento: arte, naturaleza, trabajo medioambiental, pintura, familia. Encontró consuelo fuera del resplandor de Hollywood, en comunidades basadas en la creatividad y la conservación. Rodeado de su esposa, Sybil Sagers, sus hijos y nietos, el último capítulo de Redford fue como un regreso a sí mismo. Pero incluso en la jubilación nunca se apartó del todo de la narración. Permaneció activo entre bastidores, trabajando como productor y apoyando proyectos creativos. En 2022 se involucró en la serie de AMC Dark Winds y en 2025 hizo una última aparición en pantalla en su segunda temporada, un momento tranquilo y de peso precisamente porque era poco frecuente. Cuando murió en paz en su casa de Sundance, fue más que un final. Fue la culminación de un viaje vivido a su manera. La avalancha de homenajes confirmó lo que muchos ya sabían: su influencia iba mucho más allá de la gran pantalla. Actores, directores y productores señalaron a Sundance como la razón por la que habían podido iniciar sus carreras, y los aficionados recordaron los inolvidables personajes a los que dio vida. Sin embargo, a pesar de los elogios, el fallecimiento de Redford también sacó a la luz su controvertida reputación, que a menudo había provocado conflictos en Hollywood. Redford había trabajado con muchos de los nombres más importantes de la industria, pero también se enfrentó a algunos por el camino, y estos conflictos han dado forma a las especulaciones sobre quién puede o no estar presente en su funeral. Puede que los últimos años de Redford parecieran tranquilos en apariencia, pero lo cierto es que su vida siempre estuvo marcada por profundas luchas personales. Mucho antes de que el mundo lo celebrara como estrella de cine, cargó con el peso de la enfermedad, la pérdida y el desamor, experiencias que influyeron en las decisiones que tomó tanto en la pantalla como en privado.
Una vida marcada por la lucha. La lucha de Robert Redford comenzó en su infancia cuando le diagnosticaron un caso leve de polio, una enfermedad que atemorizó a los padres de toda América en aquella época. Aunque su enfermedad no fue tan grave como en muchos otros casos, y acabó recuperándose la experiencia, le obligó a enfrentarse a la fragilidad a una edad temprana. También le dejó una sensación de vulnerabilidad más profunda de lo que la mayoría de los niños de su edad habían tenido que pensar nunca. Esta temprana conciencia de lo rápido que podían desaparecer la salud y la estabilidad fue algo que le acompañaría silenciosamente durante toda su vida. Al dolor de la enfermedad en la infancia, le siguió algo mucho más devastador cuando se convirtió en adolescente, en 1955. Cuando Redford tenía solo 18 años, su madre Martha murió, debido a complicaciones durante el parto. Perder a su madre en una etapa tan formativa le dejó muy afectado y a menudo describió su muerte como el acontecimiento más doloroso de su juventud. La pérdida significó que en el umbral de la edad adulta tuvo que vivir con una constante sensación de ausencia y le obligó a afrontar responsabilidades y emociones que la mayoría de los jóvenes de su edad no estaban preparados para manejar. También contribuyó a la naturaleza introspectiva que la gente notaría más tarde en él, porque la experiencia de perderla le dio una seriedad que portaba incluso cuando el mundo lo veía como un chico dorado en la pantalla. Tras la muerte de su madre, la vida familiar de Redford en Van Nuys, California, se complicó. Creció en un ambiente obrero, y aunque había gente a su alrededor, a menudo se sentía aislado de ella. Más tarde, admitió que era un joven solitario, más cómodo en sus propios pensamientos que en grandes grupos, y esa sensación de separación fue un tema constante en sus primeros años de vida. Cuando se casó con la historiadora Lola Van Wagenen en 1958, parecía que la vida se abría a un capítulo nuevo y más feliz, pero la tragedia volvió a golpearle casi de inmediato. Su primer hijo, Scott, murió con solo 10 semanas de vida a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. La muerte devastó a la joven pareja, y aunque Redford rara vez hablaba de ello en las entrevistas, el dolor nunca desapareció del todo. El dolor de la pérdida de Scott le hizo comprender mejor la fragilidad de la vida familiar y también reforzó su determinación de proteger lo que más apreciaba de la intrusión pública. Robert y Lola tuvieron 3 hijos más, Shauna James y Amy, y durante muchos años su matrimonio le sirvió de base para construir su carrera. Pero la sombra de la pérdida regresó décadas más tarde de una forma tan pesada como sus primeras tragedias. Su hijo James, que padecía desde hacía tiempo una rara enfermedad hepática, fue sometido a 2 trasplantes solo para sobrevivir y vivió la mayor parte de su vida con graves problemas de salud. A pesar de su enfermedad, James se labró su propia carrera como cineasta y activista, trabajando a menudo en proyectos que reflejaban su pasión por el medio ambiente y los problemas sociales. Sin embargo, en 2020, James falleció trágicamente a los 58 años de un cáncer de vías biliares, una complicación de sus anteriores problemas de salud. Redford tenía 84 años cuando ocurrió y admitió públicamente que tenía el corazón roto. Perder un hijo es un dolor que nunca se cura, pero perder 2 en diferentes etapas de la vida era un peso que incluso un hombre de la fortaleza de Redford soportaba con pesadez. Pero estas tragedias no fueron las únicas batallas personales con las que tuvo que lidiar Redford. Su matrimonio con Lola duró casi 3 décadas, pero en 1985 se divorciaron. Redford nunca alimentó las especulaciones sobre los motivos de su separación, negándose a convertir su vida privada en un entretenimiento para los demás. Para él esos detalles no eran para consumo público, y su silencio sobre el asunto reforzó su costumbre de toda la vida de proteger su vida personal. Tras muchos años, solo volvió a encontrar compañía con la artista alemana Sibylle Sagers, con quien se casó en 2009. Con ella construyó una vida posterior centrada en el arte, la naturaleza y la intimidad, lejos de la industria que había definido su carrera. A diferencia de muchas celebridades de su generación, Redford no tenía ningún interés en exponer su vida familiar
para llamar la atención o despertar la simpatía del público. Había sufrido demasiadas pérdidas y la mejor forma que conocía de protegerse a sí mismo y a sus allegados era mantener esa parte de su vida alejada de las cámaras. Redford nunca encajó en el sistema de Hollywood. Le gustaba hacer las cosas a su manera y nunca cambió para complacer a la industria. Sin embargo, aunque esto hizo que algunas personas le admiraran, también creó tensiones que tensaron ciertas relaciones. Redford contra Hollywood. Hollywood. Robert Redford puede haber sido uno de los actores más reconocidos del mundo, pero nunca se sintió del todo cómodo con la maquinaria de Hollywood. Desde el principio de su carrera, se sintió incómodo con el funcionamiento del sistema de estudios y nunca dudó en dar a conocer su opinión al respecto. A menudo hablaba de su aversión a la política de los estudios y a la interminable burocracia que parecía acompañar a cada proyecto. Mientras que muchos actores aprendían a desenvolverse en el sistema callándose o transigiendo con los ejecutivos, Redford solía elegir el camino más difícil, insistiendo en la libertad creativa incluso cuando provocaba tensiones. Redford interpretó a Jay Gatsby en 1974, y aunque la película tenía todas las papeletas para convertirse en un gran éxito, una novela muy apreciada, un reparto de lujo y un gran estudio detrás, Redford no estaba satisfecho ni con el guión ni con las decisiones de reparto que se tomaron a su alrededor. No estaba de acuerdo con la dirección que estaba tomando la película y manifestó su frustración. Al final se negó a asistir al estreno, una medida poco habitual para una estrella de su tamaño en aquella época, y una clara señal de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender sus creencias. Esta actitud definió gran parte de su relación con Hollywood. A menudo se enfrentaba a los ejecutivos por el control creativo, retirándose de las películas cuando consideraba que los proyectos no se llevaban de una manera que él pudiera apoyar. Por ejemplo, se dice que abandonó una película llamada Blue en el último minuto, dejando al estudio en la estacada. Incluso cuando ya había firmado como protagonista como en Propuesta Indecente, estuvo a punto de abandonar la película, alegando desacuerdos sobre cómo se estaba desarrollando la historia. Para los jefes del estudio, la reputación de Redford se complicó. Era rentable y querido por el público, pero impredecible a la hora de terminar los proyectos. Colegas y ejecutivos de Hollywood se quejaban a menudo de que tenía otro hábito que les frustraba. Era conocido por llegar tarde o incluso saltarse las reuniones. Para muchos actores esto podría haber dañado sus carreras, pero el talento de Redford, su atractivo en taquilla y su creciente influencia como cineasta y activista hicieron que fuera difícil ignorarle. Podía permitirse correr riesgos con su carrera porque había adquirido suficiente poder y credibilidad como para que la gente siguiera queriendo que participara en sus proyectos aunque no fuera la estrella con la que fuera más fácil trabajar. Pero Redford no veía este comportamiento como una rebelión en sí misma. No le gustaba nada el énfasis que Hollywood ponía en el dinero y el control por encima del arte, y creía que los cineastas necesitaban un espacio alternativo para crear sus propias obras. Esa creencia le llevó a una de sus contribuciones más importantes a la industria, la fundación del Instituto Sundance y el Festival de Cine de Sundance. Redford quería que Sundance fuera un refugio para los cineastas independientes que luchaban por abrirse camino en una industria dominada por los grandes estudios. Proporcionó a jóvenes directores y guionistas los recursos necesarios para contar sus historias, sin tener que diluirlas para obtener beneficios comerciales. No se puede exagerar el impacto de Sundance. Directores como Quentin Tarantino, Chloe Zhao, Ryan Coogler y muchos otros se dieron a conocer allí y utilizaron el festival como plataforma de lanzamiento de carreras que acabarían transformando Hollywood. Para Redford, Sundance era más que un acontecimiento cinematográfico. Era un contrapeso directo al comercialismo de Hollywood. Representaba el tipo de cine en el que él creía, un cine que daba cabida a nuevas voces y a ideas arriesgadas en lugar de a éxitos de taquilla seguros y predecibles. La independencia de Redford no se limitó al cine. En una época en la que muchas estrellas guardaban silencio por miedo a alienar al público, Redford también se pronunció abiertamente sobre cuestiones sociales y políticas. Utilizó su fama para abogar por el ecologismo, los derechos de los nativos americanos
y las causas de la comunidad queer, a menudo entretejiendo estos temas en los proyectos que decidía apoyar. Películas como El candidato y Todos los hombres del presidente no solo eran entretenidos dramas políticos, sino también reflejos de su propia creencia en cuestionar la autoridad y exigir responsabilidades a las instituciones poderosas. Para Redford, el arte y el activismo no estaban separados. Estaban conectados, y él utilizó el alcance de Hollywood para poner de relieve causas que le importaban profundamente. Por supuesto, su carácter franco y su negativa a seguir las normas de Hollywood no siempre le granjearon amigos. A lo largo de su carrera corrió el rumor de que se negaba a volver a trabajar con determinados actores o directores tras conflictos personales o profesionales, aunque fiel a su carácter, nunca aireó estas disputas en público. Creía que el silencio era más poderoso que las rencillas, y por eso, aunque tenía opiniones firmes sobre las personas con las que chocaba, evitaba convertir esos desacuerdos en titulares. Esto le hizo tan respetado como misterioso, porque sus colegas nunca sabían muy bien lo que pensaba, pero sabían a qué atenerse si habían trabajado juntos y no se habían ganado su confianza. Esta independencia, esta constante oposición a la tradición de Hollywood, fue a la vez la razón de sus mayores logros y la causa de sus relaciones más tensas. Por cada persona que le admiraba por ser fiel a sí mismo, había otras que le encontraban difícil, intransigente o incluso arrogante. Sin embargo, Redford no interpretaba un papel. Vivió su carrera de la misma manera que su vida privada, estableciendo límites firmes y aferrándose a sus principios cueste lo que cueste. Y aunque Redford rara vez daba nombres cuando se trataba de sus conflictos, hubo algunas relaciones profesionales que se rompieron tan públicamente que resultó imposible ignorarlas. Uno de ellos fue el de uno de los guionistas más importantes del siglo XX, cuyas palabras ayudaron a definir la carrera de Redford en sus inicios. Pero su desencuentro demostró que ni siquiera las asociaciones basadas en la brillantez pueden escapar a las presiones del ego, el control y la política de Hollywood. El desencuentro con William Goldman. Cuando se habla de la carrera de Robert Redford, es imposible ignorar el papel que desempeñó en ella el guionista William Goldman. Goldman fue uno de los escritores más célebres de Hollywood, un hombre cuyos guiones definieron épocas enteras del cine. Fue la mente detrás de Butch Cassidy y Sundance Kid, la película que no solo dio a Redford su papel más importante, sino que también unió su nombre para siempre a la identidad de Sundance. Más tarde, Goldman escribiría otros éxitos. Ganaría 2 premios de la Academia por su labor como guionista, y se ganaría la reputación de ser uno de los escritores más agudos e influyentes de la industria. La primera colaboración entre Redford y Goldman parecía la pareja perfecta. Goldman aportaba diálogos ingeniosos y una sólida estructura argumental, mientras que Redford aportaba su poder de estrella, su carisma y un agudo sentido de la presentación de los personajes en la pantalla. Juntos crearon momentos para la historia del cine. Pero bajo el éxito había diferencias creativas que acabarían convirtiéndose en una de las fracturas más dolorosas de la carrera de Redford. El punto de ruptura llegó durante el rodaje de Todos los hombres del presidente en 1976, la adaptación cinematográfica de la investigación de Bob Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo Watergate. Redford estaba muy implicado en este proyecto. Había adquirido personalmente los derechos del libro, producía la película y la protagonizaba como Woodward. Para él esto era más que otra película. Era una declaración sobre el periodismo, la verdad y el poder. Por eso quería que todos los detalles fueran correctos, desde las interpretaciones hasta el guión. William Goldman fue contratado para escribir el guión y sobre el papel parecía una combinación perfecta. Goldman acababa de ganar el Oscar por Butch Cassidy y Sundance Kid, y era conocido por convertir material difícil en un drama convincente. Pero a medida que avanzaba la producción, Redford y el director Alan Pakula se sentían cada vez más frustrados con los borradores de Goldman. Creían que el guión era demasiado estilizado y no captaba la crudeza del reportaje de investigación que exigía la historia. Redford afirmó más tarde que él y Pakula acabaron reescribiendo ellos mismos grandes partes de la película, dejando intacto solo un 10% del guión original de Goldman. Esa afirmación hecha pública por Redford golpeó duramente a Goldman. Para un guionista que se enorgullecía de su oficio
y que ya había aportado tanto a la carrera de Redford, oír que su contribución había quedado reducida a casi nada se sintió como una traición. Goldman insistió en que, aunque se habían hecho revisiones, la columna vertebral de la película seguía siendo su trabajo y le enfadaba que Redford restara tanta importancia a su papel. A pesar de la tensión, Goldman ganó el Oscar al mejor guión por Todos los hombres del presidente. Pero la victoria fue complicada. Entre bastidores, la industria se preguntaba qué parte de la película había salido realmente de la pluma de Goldman. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos llevó a cabo una investigación sobre el asunto, revisando borradores y revisiones, y finalmente dictaminó que Goldman debía ser acreditado como el único autor del guión. Fue un reconocimiento formal de que, a pesar de lo que habían afirmado Redford y Pakula, la contribución de Goldman seguía siendo fundamental para la película. Para Goldman, el episodio dejó cicatrices que nunca se curaron del todo. Sintió que Redford había intentado restarle protagonismo en uno de los proyectos más importantes de su carrera y que su asociación creativa, antaño tan prometedora, se había derrumbado bajo el peso del ego y el control. Los dos hombres nunca se reconciliaron públicamente, y aunque siguieron adelante con otros proyectos, su colaboración terminó ahí. Redford, que valoraba la lealtad y las relaciones a largo plazo, pareció aceptar la distancia, mientras que Goldman, que había volcado su corazón en el guión, cargó con el resentimiento durante años. A día de hoy muchos aficionados recuerdan el episodio y se preguntan qué habría pasado si Redford y Goldman hubieran conseguido preservar su relación laboral. Habrían podido crear más películas juntos que alcanzaran el mismo nivel que Butch Cassidy y Todos los hombres del presidente. O la ruptura era inevitable dada la determinación de Redford de dar forma a sus proyectos exactamente según su visión. Pues bien, Redford nunca habló en profundidad de Goldman tras su ruptura, y el propio Goldman llevó su decepción en silencio pero con firmeza, dejando la herida sin cicatrizar. Hollywood está lleno de colaboraciones que se rompen, pero esta destacó por implicar a dos figuras que en su día definieron mutuamente su trabajo. Su ruptura marcó el final de una de las colaboraciones creativas más importantes de Redford y reveló una vez más lo complicada que era su relación con Hollywood. Sin embargo, no sería la última vez que Redford se enfrentara a otro gigante de la industria. Después de William Goldman, otro actor con igual poder, igual influencia y un sentido del orgullo igualmente inflexible se encontraría al otro lado de la terca racha de Redford. Robert Redford contra Jack Nicholson. Cuando dos de los nombres más importantes de Hollywood despuntan al mismo tiempo, las comparaciones y rivalidades son casi inevitables. Robert Redford y Jack Nicholson nacieron en la década de 1930. Ambos se convirtieron en grandes estrellas a finales de los 60 y principios de los 70, y ambos llegaron a representar facetas muy distintas del cine estadounidense. Redford era el chico de oro pulido rubio guapo, y a menudo encarnaba al héroe americano. Nicholson, por el contrario, aportaba una energía más oscura y rebelde, proyectando garra e imprevisibilidad en casi todos sus papeles. Rara vez se les consideraba amigos, y aunque nunca se peleaban abiertamente en público, los conocedores de Hollywood susurraban a menudo acerca de la silenciosa rivalidad que existía entre ellos. Las diferencias entre los dos hombres salieron a la superficie en algunos momentos clave, sobre todo en torno a El Gran Gatsby. A principios de la década de 1970, cuando Paramount Pictures estaba desarrollando El Gran Gatsby, se barajaron varios nombres importantes para el papel protagonista. El nombre de Jack Nicholson estaba entre ellos. El papel de Jay Gatsby era uno de los más codiciados de la década y una oportunidad para encarnar a uno de los personajes más emblemáticos de la literatura. Finalmente el papel recayó en Robert Redford, que estaba en la cresta de la ola tras el éxito de Butch Cassidy y Sundance Kid. Pero a Nicholson no le convenció el casting. Redford era demasiado limpio, demasiado privilegiado y demasiado pulido para encarnar al luchador ambicioso y atormentado que F. Scott Fitzgerald había creado en la novela. Scott Fitzgerald había creado en la novela. Gatsby, en su opinión, era un hombre que arrastraba cicatrices de lucha y desesperación,
alguien que construyó una fortuna, no gracias a sus privilegios, sino a un inquieto deseo de ascender. Nicholson creía que podía aportar esa crudeza al personaje de una forma que Redford no podía. Las reservas de Nicholson sobre el papel de Redford no eran ningún secreto. Más tarde comentaría que Redford parecía una persona privilegiada, añadiendo que Gatsby como personaje no se preocuparía por abrirse camino. Para Nicholson, a Redford le faltaban el filo, el hambre y la áspera historia que definían el núcleo de Gatsby. No se trataba de un insulto al talento de Redford, sino de una afirmación tajante sobre lo diferente que los dos hombres veían al mismo personaje. Estos comentarios de Nicholson dejaron huella. Redford siempre había tenido cuidado con la percepción que la prensa tenía de él, eligiendo sus palabras con cautela y evitando conflictos innecesarios. Sin embargo, Nicholson era más directo y a menudo sin filtro. Al cuestionar la idoneidad de Redford para Gatsby, Nicholson no solo dejó constancia pública de sus diferencias, sino que también alimentó la percepción de que los dos actores se veían con escepticismo. La creencia de Nicholson de que podría haber aportado más profundidad a Gatsby nunca se puso a prueba, porque nunca interpretó el papel, pero la idea perduró en las conversaciones de Hollywood. La versión de 1974 de El Gran Gatsby con Redford en el papel protagonista no se convirtió en el éxito que esperaba el estudio. La película recibió críticas desiguales en las que a menudo se señalaba su superficie brillante y su falta de emoción. Los comentarios de Nicholson parecían proféticos, como si hubiera predicho exactamente por qué la película iba a tropezar. Pero el momento Gatsby no fue la única vez que Redford y Nicholson se vieron rondando los mismos papeles. Ambos fueron considerados para el papel de Michael Corleone en El Padrino. Finalmente el papel recayó en Al Pacino, cuya melancólica intensidad transformó lo que el público esperaba de una historia de mafiosos. Otro ejemplo se produjo con The Sting en 1973, una de las películas más queridas de la carrera de Redford. A Nicholson le habían ofrecido el papel de Johnny Hooker, el joven estafador que se asocia con el personaje de Paul Newman en la historia. Nicholson, sin embargo, lo rechazó y prefirió centrarse en proyectos como Chinatown, que consideraba más complejos. La decisión resultó beneficiosa para ambos, ya que Redford consiguió uno de los mayores éxitos de su carrera y Nicholson realizó una de las interpretaciones más célebres de la década en Chinatown. Pero el solapamiento reforzó la sensación de que a menudo operaban en el mismo espacio, eligiendo del mismo grupo de guiones de alto perfil y midiéndose el uno con el otro, lo admitieran o no. A pesar de todo, Redford y Nicholson nunca rodaron una película juntos. Para dos estrellas de su talla, esta ausencia lo dice todo. Hollywood suele emparejar a actores rivales, ya sea para maximizar el tirón en taquilla o para crear tensión en pantalla, pero en este caso nunca ocurrió. Las teorías sobre el por qué varían. Hay quien dice que Nicholson no veía el valor de trabajar junto a Redford, mientras que otros sugieren que Redford prefería mantener sus proyectos estrictamente controlados y puede que no quisiera compartir protagonismo con alguien tan imponente como Nicholson. A diferencia del enfrentamiento de Redford con William Goldman, su relación con Nicholson nunca estalló en hostilidad abierta, pero la tensión estaba ahí entretejida en los comentarios que hacía Nicholson, los papeles que ambos interpretaban y el silencio que los mantenía separados profesionalmente. Para el público, esta rivalidad permaneció casi siempre detrás del telón visible, solo en alguna cita ocasional o en los escenarios hipotéticos sobre los papeles que ambos podrían haber interpretado, pero añadió otra capa a la complicada relación de Redford con Hollywood. Era un hombre que inspiraba admiración pero también escepticismo. Tenía talento, pero a veces era demasiado controlado, demasiado pulido y demasiado cuidadoso. ¿Con qué otro actor crees que tuvo problemas Robert Redford? Cuéntanoslo en la sección de comentarios más abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides hacer clic en el siguiente vídeo en tu pantalla. Me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.